El parásito Dermatobia hominis, comúnmente conocido como resno o tórsalo, es una especie de díptero braquícero reconocido como el único éstrido que parasita al ser humano. Esta especie es nativa en gran parte del Caribe y endémica en diversas zonas del centro y sur de América, ya que su distribución se extiende desde México hasta el norte de Argentina y Chile. Aunque no es lo suficientemente abundante ni perjudicial como para ser considerado una auténtica plaga, en países como Cuba, el incremento progresivo del número de personas que viajan a países tropicales ha ocasionado que las enfermedades importadas y los casos clínicos relacionados a esta especie adquieran una relevancia cada vez mayor. Las moscas de la especie Dermatobia hominis son las causantes de la miasis en seres humanos. La miasis es una zoonosis infecciosa que consiste en la infestación o invasión de tejidos vivos por larvas de dípteros pertenecientes a la familia Oestridae. La hembra de Dermatobia hominis puede atrapar en vuelo hasta 40 especies de dípteros, los cuales servirán como vectores de las larvas. Estos pueden ir desde una mosca doméstica hasta diversos tipos de mosquitos, mismos en los que deposita de 15 a 30 huevos. Cuando este vector se posa sobre un vertebrado, los huevos que se encuentran en su vientre eclosionan con el calor. Es entonces cuando las larvas intentarán colocarse bajo la piel, introduciéndose por medio de un folículo piloso, herida o el agujero de una picadura en caso de ser transportado por un mosquito. La larva se desarrollará alimentándose de la dermis de su huésped y tras 8 semanas saldrá al exterior a través del furúnculo o herida cayendo al suelo en forma de pupa. Finalmente, y después de varias semanas, el parásito emergerá a la superficie convertido en adulto para dar nuevamente inicio al ciclo. En su diagnóstico, se presenta en la piel del afectado una lesión eritematosa, forunculoide y extremadamente dolorosa, con un orificio central que exuda líquido sanguinolento o purulento, dentro del que es posible visualizar la respiración del parásito al analizar la lesión con un dermatoscopio. Las primeras señales aparecen cuando las larvas parásitas migran por el tejido subcutáneo del hospedador y con ello facilitan la aparición de infecciones secundarias. Esto se debe a que a lo largo de esta migración las larvas van comiendo dicho tejido, con lo cual este pierde integridad y con esto capacidad de defenderse a la acción patógena de diferentes microorganismos como hongos y bacterias. En el caso de que te encontraras infectado por la mosca de la muerte, experimentarías al cabo de un rato una ligera sensación de comezón, que aumentará aún más una vez eclosionen los huevos en forma de larva. Los hormigueos progresivamente se convertirán en dolor, debido a que estos gusanos comenzarán a alimentarse de ti, de tu sangre y finalmente de tus tejidos, asomándose a la superficie únicamente para respirar. La larva es capaz de desarrollarse en cualquier parte de tu cuerpo, dependiendo esto exclusivamente de la mala suerte que tengas cuando se produce el aterrizaje del insecto portador. Las larvas, una vez dentro del organismo, no pueden ser extraídas con facilidad, debido a los fuertes ganchos situados alrededor de su abdomen, con los que se adhieren a la herida. Sin embargo, existen varios tratamientos. Entre ellos, el más conocido consiste en tapar el agujero de la herida con alguna sustancia como la vaselina para obligar al insecto a asomarse para respirar. Pero al intentar extraerlo, se corre el riesgo de dejar una parte de la larva dentro, aumentando así los riesgos por infección, por lo que en algunos casos se desaconseja. Por todo lo anterior, antes de sufrir los riesgos de viajes a destinos tropicales, vale la pena que atiendas a ciertas prevenciones, a fin de proteger tu salud y la de tu familia. Entre estas, se recomienda el uso de repelentes de insectos y prendas como camisas y pantalones largos, especialmente cuando se trata de niños o adultos mayores. ¿Aún piensas que las moscas no pueden hacerte daño?